Hola amigos, hoy elaboramos una crema de frutas del bosque, un relleno riquísimo, sin mantequilla, que te servirá para rellenar tartas, postres pequeños, cupcakes o incluso para elaborar postres en vasos individuales. Empieza por añadir una bolsa de frutas congeladas, añade medio vaso de agua y un vaso de azúcar blanca común. Remueve de vez en cuando y deja que hierva a fuego medio alto por 30 minutos aproximado. Esta mermelada casera de frutas del bosque la puedes preparar con un par de días de antelación para el relleno de tus postres. En este tutorial te enseño paso a paso cómo elaborar este riquísimo relleno, también cómo rellenar la tarta y una bonita y fácil idea de decoración. Añade 350 ml de nata vegetal muy fría y bate por un minuto a velocidad media-alta. Añade 150 ml de leche condensada y 100 gramos de queso tipo Filadelfia. Bate por 2 minutos más o hasta que veas que empieza a espesar y hace pico suave. Te aconsejo no sobrebatir demasiado porque la nata vegetal aún endurece y espesa después de un rato. Añade unas cucharadas de mermelada de frutas del bosque ya enfriada y bate solo hasta integrar. La crema tiene que quedar suave y con una textura cremosa. Si por lo que sea endurece demasiado y tiene textura como con muchos agujeritos tipo sobrebatida, aquí te dejo un truco. Añade 2 o 3 cucharadas de leche muy fría y remueves con una espátula hasta integrar. Si hace falta, añades más leche y mezcla hasta que la textura de la crema sea muy cremosa y suave. Prepara el molde con una bolsa de plástico o film transparente de la manera que yo lo hago. El molde que yo utilizo es de 15 centímetros de diámetro por 10 centímetros de alto. Coloca el primer bizcocho y lo remojas muy bien con almíbar, le añades varias cucharadas de mermelada y luego una parte de la cantidad de crema de frutas del bosque. Coloca el siguiente bizcocho, aprieta un poco y sigue igual con las capas hasta acabar. El bizcocho de vainilla es de 15 centímetros de diámetro y la receta con el tutorial paso a paso te lo dejo en la cajita de descripción y aquí también. Es una receta sin mantequilla, un bizcocho perfecto para cualquier tipo de decoración, es perfecto para tartas de varios pisos y para tartas cubiertas con fondant. El almíbar lo conseguí hirviendo agua con azúcar, es decir, un vaso de azúcar con 2 vasos de agua. La fruta que yo utilizo es congelada, son 300 gramos. También puedes elaborar mermelada con fruta fresca. Si no te gusta añadir la mermelada con las semillas, la puedes triturar y pasar por un colador. No te aconsejo utilizar mermelada de comercio, no conseguirás el mismo sabor, el color de la crema y tampoco la misma textura. Cubre la tarta con el mismo plástico y la dejas descansar por 4 horas, lo ideal sería toda la noche. Desmolda la tarta, le das la vuelta y la colocas sobre la base o sobre la fuente donde la vayas a presentar. Repasa con un alisador de tartas y de esta manera quitas la crema sobrante y quedará el lateral liso y listo para decoración. Esta tarta yo la voy a cubrir y decorar con merengue suizo de mantequilla. El tutorial con la receta paso a paso te la dejaré en la cajita de descripción y aquí también. Esta tarta la puedes cubrir y decorar con la misma crema de frutas del bosque,
con nata, merengue italiano, con crema francesa de yemas de huevo y con muchos tipos más. Todas estas cremas, todos los tutoriales los encuentras en mi canal. Cubre la tarta con la primera capa de merengue suizo de mantequilla, una capa fina, y la llevas a la nevera por 20 minutos. Mientras tanto, prepara la segunda capa de crema de esta manera. Extiende un plástico y coloca con una espátula crema suiza de mantequilla en varios colores. Alisa un poco y lo llevas a la nevera por 15 minutos. Saca la tarta de la nevera y le colocas la crema con el plástico apretando para que quede pegada a la tarta. Retoca con una espátula en los huecos donde no llegó la crema y forma diseños de esta manera. Lleva la tarta a la nevera por 30 minutos para que endurezca un poco el merengue suizo de mantequilla. Mezcla una cucharita de vodka con media cucharita o un poco menos de polvo comestible dorado y con un pincel bastante fino resigue el contorno del diseño de la tarta. Este paso le dará un efecto muy elegante y muy bonito a tu tarta. Este diseño es muy bonito, elegante y sobre todo si eres principiante y no puedes alisar muy bien todavía tu tarta, esta es una buena y bonita opción. Te quedará una tarta muy bonita con una decoración de reposterías de diseño. Espero te haya gustado mi tutorial. Elabora este relleno de frutas del bosque muy fácil, muy rico y fresquito. No es muy dulce, también si quieres le puedes quitar un poco de la cantidad de azúcar o de la leche condensada. Es una crema, un relleno muy utilizado y muy pedido en tartas de bodas, bautizos o cumpleaños. Queda muy bonita con bizcocho de vainilla por el color que le da la mermelada al bizcocho, pero también queda genial con bizcocho de chocolate. Comparte este tutorial con tus amigos, de esta manera puedes ayudar a que mi canal crezca. Comenta de qué país ves mi tutorial, si te gustó la receta y si la vas a elaborar y también en qué tipo de postre la utilizarás. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Si ya estás suscrito, muchísimas gracias. Cuídate, sé feliz y hasta pronto.